Los libros nos llevan a lugares inimaginables. Portólogos presenta Literatura que sobrepasa fronteras. Edición especial Boyacá. Literatura que sobrepasa fronteras. Hola amantes de la lectura, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un nuevo capítulo de Literatura que sobrepasa fronteras, un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura en su programa Comparte lo que somos. Hoy les traigo un nuevo escritor boyacense donde les voy a compartir su vida y su obra del escritor moniquireño Jaime Castro. Jaime Castro nace en Moniquirá, Boyacá, el 28 de marzo de 1938. Es escritor, abogado y político colombiano. En la vida política, Jaime Castro fue parlamentario, alcalde de Bogotá, senador de la República, ministro de Justicia y de Gobierno y también fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Llegó a estudiar su primaria en Moniquirá, luego se traslada para Tunja y obtiene una beca para estudiar en Bogotá su educación media en el Colegio Mayor San Bartolomé. Siguió becado hasta graduarse de abogado en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Gracias a sus buenas calificaciones, estudió su posgrado de Administración Pública en París. Cuando regresó a Colombia en 1968, fue asignado como secretario de la República para la Reforma Administrativa. A Jaime Castro, aquí en Colombia, se le conoce como el padre de la descentralización administrativa. En 1970, Misael Pastrana lo designa como secretario jurídico de Presidencia, pero al poco tiempo lo asciende como ministro de Justicia. Durante 8 años fue senador de la República hasta 1982. Y fue en 1992 que Jaime Castro lo eligieron como alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. Y fue en el 2019 que lo designaron como el primer embajador en Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ahora quisiera invitar a Jaime Castro para que de sus propias palabras nos contara un poco sobre su vida. Los libros que yo publiqué están todos vinculados a lo que fue mi paso por la vida pública, bien como elegido a corporaciones públicas, básicamente al Congreso, concretamente al Senado de la República, o bien desempeñándome como ministro, como alcalde de Bogotá o como miembro de la Asamblea Constituyente. Entonces, en mis libros no se encuentra nada de literatura, nada de teatro, nada de novela. Todos están referidos, por lo menos de los libros que yo me acuerde, están referidos a lo que fue mi paso por la vida pública, a lo que fue la gestión que cumplí como miembro del Congreso, ya lo dije, senador de la República, como ministro del despacho o como miembro de la Asamblea Constituyente. Tal vez el primer libro que yo recuerde, precisamente porque fue el primero, llamó La cartilla del concejal, que en ese momento era un tema nuevo en el país porque se estaban aplicando las instituciones que le dieron una vida nueva a las entidades territoriales, es decir, a departamentos y a municipios, y el tema era poco tratado entonces por los especialistas en el tema. Tuvo tanto éxito que inclusive dio lugar a ediciones piratas. Hubo un momento en que yo descubrí que habían reimpreso el libro y seguramente lo vendían mucho más barato de lo que cobraba la editorial. Publiqué un libro
que también ha sido exitoso o fue exitoso en su momento, que tuvo 2 o 3 ediciones, que se llamó Del Palacio de Justicia a la Casa de Nariño. Es el relato, si se quiere, la versión oficial del gobierno de Belisario Betancur, del que yo era ministro, sobre lo que fue el asalto del Palacio de Justicia. ¿Por qué lo cometieron? ¿Quiénes lo cometieron? ¿Qué resultados se produjeron? ¿Quién lo financió? Y el título es muy revelador, porque dice Del Palacio de Justicia a la Casa de Nariño. ¿Por qué? Porque, aunque parezca algo irreal, algo completamente delirante, quienes asaltaron el Palacio de Justicia, el movimiento guerrillero que lo asaltó, contaba con que pasaba del Palacio de Justicia con tanques, con el pueblo armado, a la Casa de Nariño. Le conseguí reportaje a un gran periodista, a Fernando Garavito, que desafortunadamente falleció en un accidente de tránsito en Estados Unidos tiempo después. Le concedí un reportaje sobre lo que había sido mi paso por la alcaldía de Bogotá y le consiguió él, o me sugirió él, y yo aprobé un título también muy revelador de lo que había sido el paso por la alcaldía, porque lo llamamos 3 años de soledad. Recuerdo muy bien que no editamos el libro hasta que no lo conociera García Márquez, para que no tuviéramos problema con él o con los editores de él, en el sentido que estábamos copiando de alguna manera el título de 100 años de soledad, y él lo leyó, le pareció muy bien y no objetó el título. Dijo: yo estoy de acuerdo, es esa creación de ustedes, manténganlo de esa manera. Ese librito también es importante. Ahí se cuenta un poco, por si consigue usted un ejemplar o está en internet, mi vida personal. Ahí están mis primeros pasos en la política en Moniquirá, en la provincia de Ricaurte, mi vida personal, mi vida política, en fin. Conozcamos más de la vida de Jaime Castro a través de las palabras de sus amigos. Seguidor de la vida política de Jaime Castro desde los inicios del MRL, del que él formó parte y fue activo trabajador con López Miquelsen para su candidatura, y luego lo seguí acompañando en su proyecto político durante muchos años, además de que soy su ferviente admirador, me considero que soy amigo personal de Jaime Castro. Para empezar, Jaime Castro nace en Moniquirá el 28 de marzo del año 1938, en un hogar muy humilde, muy pobre, en el que su mamá, la señora Vitervina, una mujer tesonera, muy trabajadora, pero de un carácter recio y formativo, sorteaba las dificultades económicas con una pequeña tienda donde vendía los productos que ella misma hacía, como los dulces de plato, amasijos, mantecadas, las panelitas que la hicieron muy famosa. Jaime Castro estudia su primaria en la escuela pública, que para la época era muy diferente a la escuela anexa o el colegio Antonio Nariño, y la escuela pública era donde estudiaban los niños más pobres del municipio, y los campesinitos que venían, según él mismo lo manifiesta, a estudiar descalzos, pero se ponían las alpargatas únicamente para entrar a clases, y luego de regreso a sus casas volvían a pie descalzo. Esas cositas que Jaime va conociendo le van formando su personalidad comprensiva en la problemática municipal. Termina la primaria, y en Moniquirá para la época no había bachillerato, y se va, con el esfuerzo grande que hace su madre, se va a estudiar al Colegio Boyacá interno, donde hace 2 años de bachillerato.
Allí también aprende a conocer a través de sus compañeros de internado y de colegio la problemática del departamento, porque pues ahí convergían muchachos de todas las latitudes de Boyacá. Se va a Bogotá, entiendo que becado al Colegio San Bartolomé, donde termina el bachillerato, pero con dificultades económicas. Él va a vivir a la casa de Hilda, su hermana, que ya se había casado, pero la relación familiar de Hilda con su esposo no era muy óptima, y creo que las dificultades que se presentaban hizo que Jaime saliera de la casa de su hermana para pasar muchísimas dificultades. Y en una anécdota que él cuenta, él iba al colegio muy temprano, a las 5:30 que lo abrían, para entrar y poder dormir sobre el pupitre. Un amigo de él, un compañero, lo encuentra y le dice que sí está enfermo, y Jaime le dice que no, y le cuenta lo que pasa es que no tiene dónde dormir, y aprovechaba para dormir ese rato en el pupitre, y el amigo, que se llamó Carlos Cañón, le dice que en su casa hay una habitación libre, lo lleva para su casa y esa familia lo acoge, y Jaime ama a esa familia y a la mamá de Carlos Cañón como su segunda familia y su segunda mamá. Termina en el Bartolomé y entra a prestar el servicio militar obligatorio en el Miguel Antonio Caro, que era un batallón especializado para bachilleres, y allí presta su servicio. Ahí también aprende a conocer las regiones de Colombia a través de que conoce gente de muchas partes del país, llaneros, bayunos, costeños, vallecaucanos, bueno, de todas partes. Y eso le va dando otra información para su formación personal. Como para la época prestar el servicio militar era un privilegio, entonces los muchachos que prestaban el servicio militar podían escoger la universidad que quisieran y entrar sin ningún otro requisito. Entonces él va a la Universidad del Rosario, hace averiguaciones, y el secretario general le dice que para matricularse, para inscribirse, debe contar con la venia del rector, que era Monseñor Castro, y él lo entrevista, le dice que tiene que presentar un examen, y Jaime le dice que no, que él viene del batallón Miguel Antonio Caro, que él no tiene esa obligación, pero le dice que en la Universidad de Rosario el decreto que facilitaba el ingreso a la universidad no operaba y que tenía que presentar examen. Jaime presenta el examen, le va muy bien y es admitido en la Universidad del Rosario. El primer año, con mucho esfuerzo de su mamá y parte de ayuda de su padre, se paga el primer año. Para el segundo, cuando llega a matricularse, el secretario general le entrega una carta y le dice que vaya al Banco de Bogotá, a la oficina de don Luis Soto del Corral, y se la entregue. Jaime cree que lo van a postular para algún puesto o alguna cosa similar, y entonces don Luis Soto del Corral lo entrevista, hablan un largo tiempo, y entre los propósitos de la fundación está la de becar a estudiantes sobresalientes. Jaime va postulado por la Universidad del Rosario para esa beca, y don Luis Soto se la concede, pero la beca no es suficiente para el sostenimiento en Bogotá, por lo que Jaime, mientras es estudiante de Derecho, trabaja en varias cosas, como por ejemplo en vacaciones trabajó vendiendo ropa de hombre en un almacén elegante de la época que se llamaba algo así como Gentleman. Trabajó como portero del campín, como él dice, no en ningún equipo, sino recibiendo las boletas de los asistentes. Podríamos decir que de su temperamento, un temperamento recio, que la formación que le dio su mamá, de un temperamento fuerte, muchas veces explosivo. Yo conocí eso a través de
mi prima Cecilia, a quien en 1973, siendo ministro de Justicia, nombró como su asistente y que fue asistente por el resto de su vida pública. Y es más, aún Jaime llama a Cecilia en algunas oportunidades para que le ayude con el arreglo de algunos archivos, de algunos papeles, y ella va con gusto porque siempre trabajaron en muy buena armonía a pesar de los momentos explosivos que pudieron haber tenido los dos. Fue una muy buena comprensión. Los temas que encontramos en los libros de Jaime Castro es política, administración y función pública. Algunos de los libros son la cuestión territorial, la justicia de Colombia, la reforma municipal y la cartilla del concejal. Del Palacio de Justicia a la Casa de Nariño, Castro nos narra lo sucedido en la toma del poder financiero del narcotráfico llamada la tragedia del Palacio de Justicia. Jaime Castro, en el momento de la toma del Palacio de Justicia, era ministro del Interior, por eso él es un testigo fiable y certero de los hechos. Fue fundador y director de la revista Cabildo y también él es columnista en el periódico El Tiempo. Y como dato destacado, Jaime Castro fue uno de los pocos invitados por el mismo Gabriel García Márquez, o también llamado Gabo, para recibir su Premio Nobel de Literatura. Hemos llegado al final de este capítulo donde hablamos sobre la vida y las obras de Jaime Castro. Recordemos que este estadista boyacense se le reconoce como el padre de la descentralización administrativa y de la elección popular de alcaldes. Recuerden compartir este video para que más personas conozcan sobre este personaje boyacense, regalarme un like y comentar en la cajita de comentarios. Literatura que sobrepasa fronteras.